Les habla Jaismar Jaimes de Publicidad y Mercadeo. Esta asignatura es Lenguaje y Comunicación 2 y mi facilitador es Feiro Sánchez. Hoy voy a hablarles del discurso literario como herramienta de comunicación. El discurso literario se caracteriza por el predominio de la función poética que expresa belleza en el lenguaje y la forma del lenguaje se convierte en el objeto de la comunicación. Tradicionalmente se han distinguido tres géneros literarios. Estos son la lírica, la narrativa y el drama. La función de los tres es expresar estéticamente la interpretación del hombre y del mundo. Tipos de textos. Está el descriptivo, que es el texto más directo y su función es describir un producto o servicio de una forma clara y concreta. Está el expositivo, que se refiere a exponer, es colocar algo a la vista de los demás, por ejemplo un producto o en el caso literario una idea, teoría o tesis. Está el científico, que utiliza datos comprobables y cita fuentes. Es una forma de demostrar lo fidedigno y veraz que es tu dominio. Está el argumentativo, que es cuando argumentamos nuestra narrativa y tiene que estar orientada a mostrar algo. Aquí hablamos de los motivos que llevan a que una persona realice una acción y de los beneficios que obtendrá al concretarla. Está el narrativo, que es al crear una narrativa con inicio, medio y fin, en la que un protagonista debe superar obstáculos. Estarás estableciendo puntos de identificación con tu audiencia, que sentirás que estás contando su propia historia. Y está el literario, que es todo en la literatura. Tenemos que colocar este tipo como estrictamente literario para crear un espacio dedicado a los textos artísticos y creativos. Poesías, cuentos, cortos, crónicas y fábulas son ejemplos de esta clase de textos. También tenemos el texto publicitario, que son textos para escritores avanzados, y aquí es donde se explican recetas y conjuros para que el cliente reconozca su necesidad. Está el instructivo, que son los textos que mediante instrucciones nos enseñan a realizar algo. Está el texto histórico, que se refieren a grandes hechos o acontecimientos de la historia, o de grandes figuras públicas, biografías, fechas patrias, conmemoraciones culturales, entre otros eventos, que modifican de alguna forma el día a día de las personas. Está el jurídico, que son los que se usan para describir procesos del área de derecho, ya sean contratos o artículos de documentos legales. Está el texto digital, que tiene una gran variedad, pues reúne todas las posibilidades de la era digital: mails, newsletters, chats, mensajería instantánea, ebooks, blog posts. Pero en el fondo todos tienen dos denominadores comunes que son esenciales para entenderlos. Está el periodístico, que son los textos que trabajan con informaciones periodísticas, que tienen una característica propia y es la capacidad de generar movimiento intenso y de corta duración. ¿Cuál es la intencionalidad de la narración literaria? Sí, esto es citado por Oran Putnam en el año 2007 y él dice que en la narración literaria se busca ponernos en la situación que vivieron otros, para acercarnos a sus experiencias. Si bien los personajes son seres imaginados por el escritor, son construidos con datos de la realidad para impactar a los lectores con el relato de lo que posiblemente experimentaron. La finalidad del texto narrativo consiste en contar hechos reales o ficticios que suceden a unos personajes en un espacio y en un tiempo determinado, como los cuentos, los microcuentos, las novelas, las crónicas. Son quienes actúan en los... Tenemos los elementos discursivos del texto narrativo. Son los personajes, el narrador, la acción, el espacio y el tiempo. Los personajes son quienes actúan en los acontecimientos que van sucediendo en el relato. Tenemos el narrador, que es quien nos introduce en los hechos y los conduce a través del texto. Tenemos la acción, que es el argumento de la historia, que puede estar explícito desde un comienzo o que se va deduciendo a medida que avanza el relato. Tenemos el espacio, que se trata del marco narrativo en el que se sitúan los acontecimientos narrados y en el que se desenvuelven los personajes reales o ficticios que los protagonizan. Y el tiempo, que es el marco temporal en el que suceden los hechos que se narran. ¿Cuál es la producción de textos narrativos? La producción es entendida como el proceso de composición y redacción de eventos, sucesos que provienen de la imaginación del autor. Comprende las dimensiones de planificación, textualización y revisión. La planificación engloba todo lo que pasa desde que el autor se le plantea la necesidad de escribir un texto hasta que se obtiene una idea general o un plan mismo.
está la textualización, que se encarga de transformar este proyecto de texto, una representación jerárquica de ideas y objetivos, en un discurso verbal, lineal, inteligible, que respete las reglas del sistema de la lengua, las propiedades del texto y las convenciones socioculturales establecidas. Y esta es la revisión, que es la etapa en la que se realiza un diagnóstico del texto para poder corregirlo, repararlo y enmendar los errores que presenta. Y aquí terminamos nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.